Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de la serie IFPUG FPA, en donde te enseñamos a calcular un proyecto de software. En esta oportunidad vamos a enfocarnos en la determinación de los 14 puntos del factor de ajuste, para que el proyecto pueda tener ahora la otra parte que corresponde al grado de complejidad en términos de implementación. Así que si te quedas hasta el final, vamos a poder armar este puzzle que está constituido por el cálculo de los puntos sin ajustar que hemos hecho hasta aquí y luego incorporando estos 14 puntos que tienen que ver con la determinación del factor de ajuste o nivel de influencia. En los videos anteriores estuvimos revisando todos los elementos que constituían las diferentes funcionalidades de los puntos de función según módulo y basados, como antes estuvimos viendo, en nuestro modelo de datos. Esta es una aplicación que implica, digamos, el desarrollo de un portal de noticias en donde cada elemento está representado por un modelo de datos, por tablas interconectadas, con roles, con diversas funcionalidades. Y tomando en cuenta cada una de las cosas, ¿no es cierto?, que involucraba este proyecto, fuimos haciendo a lo largo del tiempo y de los videos una lista de cada una de esas funcionalidades, clasificándolas ya sea como entrada externa, salida externa, consulta externa, archivo lógico interno, archivo de interfaz externo, etc. Bueno, para repasar un poquito, vimos que las entradas externas básicamente se refieren a información que uno puede ingresar al sistema a través de alguna interfaz gráfica de usuario, o también, por supuesto, a través de algún tipo de archivo que contenga información masiva. Por su parte, las salidas externas tienen que ver con información que se muestra en pantalla producto de alguna consulta, un link u otra acción. La consulta externa, por su parte, se refiere a búsqueda específica, a una información que nosotros quisiéramos consultar a través de un buscador específico. Los archivos lógicos internos se refieren nada más y nada menos que a las tablas del modelo de datos, que a su vez registra toda la información y va a disponibilizar, así como recibir, la información que el negocio, el software va a procesar. Y por último, el archivo de interfaz externo, que tiene que ver con aquella información, data, conexión o lo que queramos que es necesaria para el proyecto, pero que sin embargo se encuentra fuera de sus límites. Bueno, en nuestro caso, por lo menos hasta ahora, no vamos a necesitar archivos lógicos externos, es decir, no vamos a conectarnos a alguna base de datos, al menos no por ahora y al menos no en primera instancia. Posiblemente en el futuro, si es que este proyecto sigue adelante, podría quizás incorporar algún tipo de conexión, ¿no es cierto? Ponte tú una integración con algún otro portal de noticias internacional, que tenga noticias internacionales que a lo mejor el departamento de prensa de este portal no tiene la capacidad de procesar de una sola vez, ¿verdad? Y cosas así, elementos que podrían conectarse, algún canal, por ejemplo, de noticias, que así como hay medios en Chile que tú ingresas y puedes ver un reproductor de radio, por ejemplo, o de un canal que está transmitiendo. Así que eso puede ser, pero en ese caso nosotros estaríamos conectándonos a una fuente externa de información a través seguramente de una API y en ese caso haríamos ese listado. Por ahora no. Por lo tanto, la suma total de puntos de función sin ajustar es de 282 puntos, que es la suma de esta columna, que va multiplicando, ¿no es cierto?, va multiplicando los elementos, la complejidad, y está basado, como ya vimos en algún minuto, en esta tablita que está hecha bajo el estándar de IFPUG FPA y que, dependiendo, ¿no es cierto?,
de la funcionalidad y la complejidad, nos va otorgando un puntaje. Y ese puntaje, básicamente, ¿no es cierto?, es transmitido aquí. Esta hojita después la voy a disponibilizar para ti, cuando ya especialmente tengamos listo el tema. Bien, ¿qué nos falta ahora? El cálculo del factor de ajuste. Aquí tenemos abajo acá una pestaña que llamamos factor de ajuste, ¿ya? Donde vamos a basar nuestro análisis en una información que yo tengo por aquí que se llama determinación del nivel de influencia con sus 14 puntos. Vamos a ello. Vamos con la comunicación de datos, que es el primer elemento que tenemos en cuenta en esta determinación. Y aquí, a diferencia de la vez anterior, en uno de los videos anteriores que explicábamos, básicamente nuestra función hoy día es determinar un grado de ajuste en términos de comunicación. Como dijimos, tiene que ver con la forma en la que la comunicación se envía o la información se envía desde un punto a otro, ¿ya? Y aquí tendríamos grado 0 si la aplicación es puramente batch, es decir, un archivo que corre con algún procedimiento, ¿no es cierto?, automatizado, o 1 si la aplicación es batch, pero utiliza entrada de datos remota o de impresión remota, conectada, ¿no es cierto?, a algún terminal, por ejemplo. Nivel 2 si la aplicación es batch, pero utiliza entrada de datos. Nivel 3, la aplicación incluye entrada de datos online, vía entrada de video o un procesador frontend para alimentar procesos batch o sistemas de consulta. 4, si la aplicación es más que una entrada online y soporta apenas un protocolo de comunicación. Por ejemplo, en este caso, nuestro software aplicaría el protocolo HTTP o HTTPS. No está considerado ingreso de video, ¿no es cierto?, o otro protocolo de comunicación. Así que vamos a darle, para este caso, un factor de ajuste valor 4. Lo vamos a anotar acá. Yo de todas maneras aquí, como ustedes pueden ver, tengo una especie de ayuda a memoria, porque este es como el estándar que algún sistema por ahí he trabajado, ¿ya? Entonces, cuando es distinto, yo analizo por qué puede ser tan distinto. Procesamiento distribuido como segundo elemento. Vamos a revisar. Nos referimos, ¿no es cierto?, a la cantidad de unidades CPU que necesitamos para trabajar. Eso de alguna manera es la cantidad de servidores también. 0, si la aplicación no contribuye en la transferencia de datos o función entre los procesadores de la empresa. 1, si la aplicación prepara datos para el usuario final en otra CPU especial. 2, si la aplicación prepara datos para transferencia, los transfiere y entonces son procesados en otro equipamiento. 3, si es procesamiento distribuido y la transferencia de datos es online en apenas una dirección. Y 4, si el procesamiento distribuido y la transferencia de datos son online en ambas direcciones. En este caso, me parece a mí que estamos en el caso 3, es decir, procesamiento distribuido, porque eventualmente podríamos tener un servidor online, ya donde esté la máquina, y también pudiéramos tener un servidor de bases de datos, por ejemplo, que habitualmente pudiéramos tener. Entonces, en ese caso le vamos a dar por al menos un nivel 3, ¿ya? Nivel 3, procesamiento distribuido y la transferencia de datos apenas en una dirección. Vamos por ahora con los objetivos de rendimiento. Los objetivos de rendimiento o performance tienen que ver con cuál es el soporte que tiene la aplicación para poder llevar a cabo todos los objetivos del sistema. Número 0, grado 0, si no hay ningún requerimiento especial de performance. 1, si hay requerimientos de performance y de diseño que fueron establecidos y previstos, sin embargo, ninguna acción especial fue requerida. 2, el tiempo de respuesta y el volumen de datos son críticos durante horarios peak de procesamiento. Ninguna determinación especial para la utilización del procesador fue establecida. Es decir, cuando nosotros vamos a tener en un periodo determinado o en un tiempo determinado a un alto consumo, vamos a subir mucha información, aquellos sistemas que preparan informes o que hacen transacciones, ¿no es cierto?, de alto nivel, a eso nos referimos con los peaks de procesamiento. 3, si el tiempo de respuesta y volumen de procesamiento son ítems críticos durante todo el horario comercial. 4, si los requerimientos de performance establecidos requieren tareas de análisis de performance. O 5, si además de lo descrito en el ítem anterior, son herramientas de análisis. Ahora, como nosotros básicamente vamos a procesar
textos y uno que otro video o imagen, ya probablemente no determinemos un tipo de requerimiento en cuanto a procesador. Por lo tanto, podríamos perfectamente estar en el nivel 1 o 0 inclusive, ¿ya? Configuración del equipamiento en donde corre la aplicación. Representa la necesidad de realizar consideraciones especiales en los diseños de los sistemas. Por ejemplo, 0, si no hay ninguna restricción operacional explícita o implícita. 1, existen restricciones operacionales leves, no es necesario un esfuerzo especial para resolver estas restricciones, es decir, no necesitamos un equipamiento tan avanzado. 2, algunas consideraciones de ajuste de performance. 3, son necesarias especificaciones especiales de procesador para un módulo específico. 4, restricciones operacionales requieren cuidados especiales. 5, además de las características del ítem anterior, hay consideraciones especiales. Bueno, entonces eso depende del tamaño del portal en este caso, porque si nosotros tenemos un portal que carga grandes cantidades de audio y grandes cantidades de video y vamos a publicar noticias de gran volumen, bueno, sí, podríamos tener algún tipo. Para el caso de portal de noticias, vamos a especificar que al menos en un nivel 2 o 3 estaríamos, ¿ya? Vamos a marcar el número 3 para este caso, ¿vale? Vamos con la tasa de transacciones. La tasa de transacciones tiene que ver con el flujo de información, tanto de ida como de vuelta, y eso también va a depender de la cantidad de trabajo, ¿no es cierto?, que está determinado para el grupo, para el equipo técnico, para los periodistas, en este caso para los editores. Probablemente un portal de noticias para un medio de comunicación grande tiene distintas características y determinaciones o volumen de transacciones que otros más pequeños. Estoy pensando en un software pequeño en este minuto y, por ejemplo, no están previstos periodos peak de volumen de transacción, es decir, no haber grandes volúmenes. 1, están previstos peak de transacciones mensuales, trimestrales, anuales. 2, se prevén peak semanales. 3, se prevén peak diarios. 4, alto nivel de transacciones fue establecido por el usuario, tiempo de respuesta necesario. Si vamos a cargar, ¿no es cierto?, grandes cantidades de información online de manera masiva. Y 5, si además de lo descrito en el ítem anterior, es necesario utilizar herramientas de análisis de performance. Bueno, nosotros, o yo pienso que en este caso no habría peak de volumen, al menos no en una primera instancia, ¿no es cierto? Así que vamos a trabajar con un nivel 0, ¿ya? Todo depende del proyecto por ahora. Entrada de datos en línea. Esta cuantifica la entrada de datos online provista por la aplicación, ¿cierto? 0, todas las transacciones son procesadas en modo batch. 1, de 1 a 7% de las transacciones son entradas de datos online. 2, de 8 a 15 de las transacciones son entradas online. 3, de 16 a 23 son entradas de datos online. 4, de 24 a 30 de las transacciones son entradas online. Y más del 30% de las transacciones son entradas online. Bueno, aquí sí nosotros vamos a trabajar con entradas online, pero no masivas, ¿no es cierto? Así que podríamos estar entre el nivel 2 o 3, básicamente. Aunque aquí en proyectos anteriores yo le he puesto más del 30%, pero no va a ser masivo, no necesariamente. Así que me voy a quedar por ahí, por el nivel 4, ¿ya? Esto, por supuesto, yo estoy haciéndolo solito acá, tratando de enseñarle a ustedes cómo funciona, pero normalmente es una discusión entre equipos interdisciplinarios, representados por el cliente y representados por el equipo de desarrollo, ¿cierto? La experiencia que hay en cuanto a despliegue de software y procesadores, y así como otros elementos. Luego tenemos interfase con el usuario. Aquí es interesante porque describimos las posibles o los posibles elementos que podríamos utilizar para que la interfaz de usuario sea amigable con el usuario, si es que estamos pensando en personas, por ejemplo, con capacidades diferentes, o estamos pensando en alguna indicación especial. Por ejemplo, si vamos a poner ayudas para la navegación, ¿no es cierto?, cómo hacer uso del teclado, si vamos a tener menúes, si vamos a tener documentación de ayuda online para si el software es complejo de manejar, si vamos a tener movimiento automático del cursor, si vamos a tener scrolling, implementación remota, teclas de función preestablecidas,
ejecución de procesos batch, selección de datos vía movimiento del cursor en la pantalla, utilización intensa de campos en video reverso, intensificado, subrayado, o sea que vamos a hacer edición de video, impresión de la documentación de las transacciones online por medio de hard copy, utilización del mouse, menús pop-up, el menor número de pantallas posible para ejecutar las funciones del negocio, soporte bilingüe, soporte multilingüe. Bueno, todo eso se considera aquí 0 si no hay ninguno de los ítems descritos. Unos de 1 a 3, ¿ya? ¿Qué estaríamos utilizando nosotros? Probablemente el mouse, ¿cierto? El uso del mouse. Puede que consideremos el uso de pop-up, ya para ciertas pantallas. Se usa mucho hoy día, así que ahí tendríamos 2. Podríamos, si es que estamos trabajando con un entorno SPA, es decir, de Single Page Application, que son pocas pantallas, pero un alto número de funcionalidades, entonces podríamos considerarla. Ya, si vamos a tener menús, por ejemplo, etcétera. Así que yo creo que vamos a estar de 1 a 3 elementos, a lo más 5, ¿no es cierto?, de esos indicadores. Aunque me parece que no es más de 3, ya, pero eso también puede ser discutible. Así que le vamos a colocar valor 1. Todo depende, de, como ya dije, de la complejidad de la pantalla que estamos diseñando. Actualización en línea de información. La aplicación posibilita la actualización online de los archivos lógicos internos. Bueno, otra vez, interpretamos el grado 0 si no hay actualización online de 1 o 3 archivos lógicos internos, actualización online de más de 3 archivos lógicos internos, actualización online de la mayoría de los archivos lógicos internos. Además del ítem anterior, la protección contra pérdida de datos es esencial y fue específicamente proyectado y codificado en el sistema. Además del ítem. Cuando hablamos de actualización online, en general es a través de sistemas que se conectan a tu aplicación y transmiten información. En este caso, me parece a mí que tenemos, bueno, podemos darle un nivel alto si es que, ¿no es cierto?, consideramos que esto es así. Y 5, si hay altos volúmenes que influyen en las consideraciones de costo en el proceso de recuperación, procesos de automatización. Yo creo que estamos por aquí en el nivel 3 o 4, vamos a colocarlo por aquí, ¿ya? Procesamiento complejo. ¿Qué es lo que hablamos acá sobre elementos que están presentes en el software? Por ejemplo, procesamientos especial de auditoría o especial de seguridad, procesamiento lógico extensivo, procesamiento matemático extensivo, sobre todo, por ejemplo, si fueran aplicaciones de reporte, donde sí hacemos procesos matemáticos y lógicos, o también gran cantidad de procesamiento de excepciones, resultado en transacciones incompletas. Por ejemplo, los sistemas que hacen transferencias bancarias necesitan que se considere, ¿no es cierto?, la complejidad de la transacción. O también el manejo complejo de múltiples posibilidades de entrada y salida. Bueno, puede ser que acá no tengamos ninguno de esos ítems, así que los vamos a marcar en 0. En algún proyecto por ahí le puse 2. Claro, pero es cuando tenemos elementos. Cuando tenemos programado, debemos programar algún tipo de auditoría de acuerdo al sistema, podría ser considerado, pero creo que no tenemos eso en este sistema, al menos no por ahora. Reusabilidad del código. Eso es cuando, ¿no es cierto?, nosotros vamos a reutilizar parte de este código en otros proyectos. Es decir, hay proyectos que se hacen para que se reutilice el código de tal manera de aumentar las posibilidades de desarrollo de otras aplicaciones que dependan de una en específico. En el caso nuestro, bueno, 0 si no presenta código reutilizable, 1 si es código reutilizado solamente dentro de la aplicación, si es que nosotros reutilizamos algún tipo de código, y eso va a depender de la herramienta que estemos usando y el lenguaje. Por ejemplo, si estamos usando un framework, habitualmente los frameworks usan código reutilizado, por ejemplo, librería específica. Lo más probable es que estemos al menos en el nivel 1 y de ahí para adelante tiene que ver con la cantidad de código que fue proyectada para reutilización, ¿ya? Y en este caso creo que estamos por ahí, por el nivel 1, no más que eso, ¿ya? Según mi humilde opinión. Facilidad de implementación. La facilidad de implementación tiene que ver con la forma en la que se convierten los datos
con características de aplicación. Por ejemplo, si hay un plan de conversión e implementación o hay herramientas de conversión que fueron provistas y probadas durante la fase de prueba. No sé, un sistema que convierta un tipo de moneda o que haga algún tipo de conversión lógica dentro del sistema, que viene, por ejemplo, de una forma y en el sistema se transforma, ¿ya? Creo que no tenemos ninguna consideración en ese sentido. Me puedo equivocar, pero yo creo que estaríamos aquí en el nivel 0 o 1. Vamos a colocar 0 por ahora, ¿ya? Y luego la facilidad de operación. En la facilidad de operación tiene que ver con procedimientos de inicialización, respaldo y recuperación que fueron provistos y probados durante la fase de prueba del sistema. La aplicación puede minimizar la necesidad de actividades manuales. Por ejemplo, hay uso de elementos automatizados, como puede ser un lector de código de barra o QR, ¿cierto? Si no es el caso, si nosotros, por ejemplo, para publicar una noticia o leer, no le vamos a pedir a nadie que automatice eso, si todo lo vamos a hacer de manera manual, entonces podría estar en nivel 0, y si es que 1 a 4, si es que se cumplen algún tipo de elemento. Por ejemplo, si hay procedimientos de inicio, de respaldo, ¿ya? Entonces, yo creo que como mucho podríamos tener al menos un ítem, ¿no es cierto? Que siempre habrá que trabajar con respaldo. Instalaciones múltiples. Bueno, aquí básicamente hoy día las aplicaciones web casi no usan instalaciones múltiples, porque si es web, se puede acceder a través del navegador, a diferencia de aplicaciones de escritorios o aplicaciones móviles que eventualmente pueden necesitar, ¿cierto?, ser instaladas para poder usarlas. En este caso, no hay necesidad de más de un local, ¿no es cierto?, o la necesidad de múltiples locales no fue considerada en el proyecto y la aplicación fue diseñada para operar apenas sobre el mismo ambiente de hardware y software, ¿cierto? Podríamos estar en la versión 1. Y por último, la facilidad de cambios. Este último ítem tiene que ver con algunos ajustes que podamos hacer en el sistema. Por ejemplo, que estén disponibles facilidades como consultas e informes flexibles para atender necesidades simples. Están disponibles facilidades como consultas e informes flexibles para atender necesidades de... Bueno, nosotros tenemos aquí consultas e informes flexibles, pero no unos que estén determinados por alto rango. Así que quizás podríamos tener al menos uno, ¿no es cierto? El 2 es disponibles como consulta e informes flexibles para atender necesidades de complejidad media. Sí, podríamos tener acá un nivel 1, ¿no es cierto? O 2 también, puede ser 1 o 2. Todo depende. Entonces ahora hemos hecho la suma de esto y que da 24 puntos de función. 24 puntitos de función. Y aquí tenemos el cálculo del punto de función ajustado. Para calcular esto, yo voy a mostrarles aquí lo que dice este documento de IFPUG FPA. Esta es la fórmula que se usa. El valor del factor o los puntos de función ajustados es la multiplicación de 0.65 más 0.01 por la cantidad de factores de ajuste multiplicado por los puntos sin ajustar, ¿ya? Bueno, aquí lo tengo un poquito distinto, pero es lo mismo. Multiplicamos todos los puntos sin ajustar, es decir, estos, y lo multiplicamos por 0.65 más 0.01 por el factor de ajuste que es V16. El factor de ajuste V16, ¿cierto?, está aquí, justamente en esta parte. Entonces, eso nos va a dar a nosotros 251 puntos sin ajustar. Voy a hacer aquí un pequeño, vamos a suponer aquí, voy a hacer aquí un 0, ¿ya? Para que vean la diferencia. Si me da 183 sin hacer el cálculo. Si con un control Z, ¿no es cierto?, vuelvo, me va a dar que subió a 251 puntos ajustados. Bien, entonces estos 251 puntos ajustados tienen que traducirse en horas hombre, horas mujer, ¿cierto? Es decir, HH como lo conocemos actualmente.
¿Cómo calculamos eso? Habitualmente, en este caso, vamos a multiplicar el factor de ajuste con los puntos ajustados ya por, en este caso, B15. B15 en base es esto. Vamos a ir aquí. Y aquí, por ejemplo, nosotros podemos colocar la herramienta que nosotros vamos a utilizar para trabajar. Según algunos cálculos, el lenguaje ensamblador, que es un lenguaje muy básico y muy de bajo nivel, puede uno demorar 25 horas por punto de función, ¿ya? Y son alrededor de 300 líneas. En el caso de COBOL, por ejemplo, que es otro lenguaje, también 15 horas promedio por punto de función y 100 líneas de código. En el caso de lenguajes de cuarta generación como Python, Ruby y otros, probablemente son solo 8 horas por puntos de función, 20 líneas de código promedio. Y en el caso de Laravel, por ejemplo, o cualquier otro framework, bajamos a 0.4 horas, que alrededor es el 40% de una hora por punto de función. Y quizás le estoy poniendo demasiado, pero más o menos eso, que son alrededor de 30 o 40 minutos, ¿no es cierto? No, un poquito menos. El 40% de una hora, ¿cuánto es? Bueno, 4 por 6, 24 minutos. Sí, 24 a 25 minutos con un promedio de líneas de 10 líneas. Todo depende aquí, en todo caso, de el framework que nosotros utilicemos, porque a veces hay pequeñas diferencias entre unas y otras. Y esto va a incluir horas de desarrollo, diseño de alto y bajo nivel y pruebas. Entonces, por eso mismo, le ponemos un poquito más para poder calcular, ¿no es cierto?, ese tiempo que vamos a gastar en modificar las vistas, en ajustar el diseño a lo que quiere el cliente y todo eso. Así que eso, al multiplicarlo acá, nos da 100 horas de desarrollo. 100 horas de desarrollo. Y estas 100 horas de desarrollo nosotros podemos trabajar con cuánto tiempo vamos a dedicar. Por ejemplo, si yo dedico 5 horas al día y trabajo 20 días en la semana, ya habitualmente se trabaja entre 20 a 22 días porque ustedes saben que ahí, digamos, estamos sacando aquí los fines de semana que probablemente no vamos a trabajar, pero eso nosotros lo ajustamos, digamos, si necesitamos poner más horas o más días de trabajo, por ejemplo, si nos vamos a comprometer a trabajar, no sé, la semana corrida, trabajando 6 horas al día, probablemente esto va a cambiar de perspectiva. Entonces, si yo coloco acá una división entre la cantidad de horas multiplicado por P2, que es la cantidad de horas día, tengo aproximadamente 20 días de trabajo, ¿ya? 20 días de trabajo de desarrollo, pero 20 días laborales hábiles, 20 días laborales. ¿Y eso qué significa? Que vamos a demorar aproximadamente un mes y algo más, un mes y algo más. Y eso si es que lo hago yo solito, ¿cierto? Sin apoyo de un equipo. Entonces yo le puedo decir al cliente que aproximadamente un mes, una semana, un mes, un día, no alcanza a ser un día, de hecho, un mes aproximadamente es lo que yo me puedo demorar en el proyecto trabajando 5 horas al día y 20 días del mes, ¿ya? 20 días corridos, digamos, 20 días de trabajo, no corridos, sino considerando que los fines de semana no voy a trabajar. Entonces, con 2 desarrolladores, obviamente, todo esto lo dividimos por 2, en vez de 100 horas son 50 para cada uno, en vez de 20 días son 10, y ahí demoramos menos, ¿no es cierto? La mitad del tiempo, es decir, 10 días de trabajo hábiles. Y aquí viene después la parte que le duele, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en este caso, a la persona que va a pagar, ¿cierto? Habitualmente acá yo coloco el valor de la UF en Chile, pero aquí tú puedes perfectamente colocar valores específicos en cuanto a horas de trabajo. Por ejemplo, si yo cobrara el 30% o 0,3 UF, bueno, si la UF valiera esto, ¿no? Vale un poco más en Chile, está bastante más, pero hagamos ese cálculo, a ver dónde yo saco valor UF. Eso dependerá también de la moneda en tu país, ¿cierto? En Chile, aquí la fuente más confiable es la del Servicio de Impuestos Internos, que te dé por año, por mes. Por ejemplo, estamos en septiembre y
más o menos por aquí estoy yo en esta fecha, cuando grabo este video, más o menos estoy por aquí, vale 34.000, ¿cierto? 34.203,78%. 34.273, ¿cierto? Eh, o, o 74%, ahí, 34.000. Entonces estoy cobrando alrededor de 10.000 pesos la hora, ¿cierto? Entonces ahora este proyecto cuesta 1.032.000 pesos. Y aquí, ¿no es cierto? Si alguien encuentra que es mucho dinero, bueno, nosotros vamos a poder hacer ajustes en el valor, ¿ya? Pero nunca en las horas. ¿Por qué? Porque te demoraste un buen tiempito en hacer detalle por detalle cada uno de los elementos. Y es más, puede que se agreguen algunos otros elementos a esta larga lista. Y si tú negocias la cantidad de horas, no estarías siendo confiable en términos del trabajo que hiciste. Y es cierto que esta cantidad de horas puede ser más o menos 10% a favor, 10% en contra, incluso más si es que te faltan detalles, ¿no es cierto?, que definir. Tú podrías decirle al cliente que vas a trabajar en vez de 5 o 6 horas a lo mejor, ¿cierto? Y ahí son menos días, ¿ves? Pero el valor no cambia. Lo otro es que tú mantengas, ¿no es cierto?, la cantidad y que por ejemplo, vas a trabajar los 30 días. Si trabajas los 30 días, entonces tengo igual 20 días de trabajo, ¿cierto? Pero me voy a demorar menos en términos de meses. Me voy a demorar casi la mitad del mes. Pero si el cliente lo quiere apurado, lo que no puedes hacer tú es bajar el precio de tu valor. Tendrías que cobrar un poco más, ¿ya? Efectivamente. ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso depende. Lo que yo te recomiendo es que nunca modifiques esto. No hagas cambios aquí, porque si los haces, tú mismo te pisas la cola, como decimos por acá. Ya es decir, tú mismo te perjudicas. Es mucho más fácil negociar con la cantidad de horas de trabajo o negociar con el valor. Yo creo que este valor está bastante barato para lo que vale una hora de desarrollo. Hay empresas que cobran la UF completita, ¿ya? Entonces, imagínate que tú cobras una UF aquí, ya el proyecto vale 3 millones de pesos, ¿ven? Entonces, todo depende o si cobras más, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a cobrar 0,6 UF, 0,6, y entonces ahí vale 2 millones de pesos. ¿Ve? Por ejemplo, si tienes un equipo de desarrollo que trabaja y que tú le vas a pagar un sueldo, tendrías que aumentar el valor hora, ¿cierto? Para que puedas, que te dé, ¿no es cierto? Para poder cumplir con los compromisos estimados. Entonces, el tiempo no varía, salvo que tú hagas modificaciones aquí, y el valor puede variar. Tú negocias el valor de la hora, ya puedes bajar el valor hora si tú consideras que puedes hacer una tensión, pero lo haces sobre elementos ya considerados. ¿Qué te parece? Bueno, yo espero que por supuesto tú puedas aprovechar estos elementos, y en el caso de la ingeniería, cuando estás haciendo efectivamente un estudio de factibilidad, esto entraría dentro del estudio de factibilidad, digamos, no técnica, sino factibilidad operacional. Es decir, tú cuánto te va a salir el trabajo o cuánto te va a cobrar el equipo, lo sacas a partir de las funcionalidades que tú mismo vas a determinar. Así que esto después te sirve para poder dar trabajo. Es decir, si tú tienes a tu equipo, dice, mira, tú ocúpate de este rol, tú ocúpate de acá, de allá, y a medida que termina, tú le vas cambiando los estados aquí. Y si vas terminando, aquí este va a ir sumando la cantidad de puntos de función desarrollados, si es que es sí, ¿ya? Y ahí va a ir cambiando. Es decir, por ejemplo, si yo le pongo sí acá, entonces ya tengo 3 puntos de función realizados, y eso equivale al 1,6% del avance. ¿Qué te parece? ¿Ya? Eso es lo interesante. Puedes incluso hacer un sistema que, por ejemplo, usar Jira o usar Trello para meter todas estas funcionalidades como parte de la gestión, y puedes ir dando luces sobre el trabajo que estás realizando a tus clientes
a los usuarios que están encargados de verificar que el software avanza y tú mismo tienes un control. Esto funciona bastante bien, estimados, así que no tienen por qué dudar si es que hacen este detalle. Así que lo primero que tienen que hacer es justamente tener acá un buen listado de cada una de las funcionalidades que va a tener el software. Y luego que ustedes lo conversan con el equipo, con los clientes, etcétera, llegan a un buen acuerdo sobre lo que van a hacer y sobre lo que no van a hacer, entonces ustedes pueden sacar cosas de aquí o sumarles para que efectivamente se pueda ajustar al trabajo real que ustedes están haciendo. Si aquí aparece algo nuevo, tal como por ejemplo un informe de cantidad de noticias, qué sé yo, y eso implica tener un alto performance o cualquiera, hay que volver a calcular entonces el factor de ajuste, revisarlo nuevamente para ver si está bien, si es que hay alguna duda o algo que pudiera quedarse corto cuando en términos de desarrollo a lo mejor cuesta. Por ejemplo, si va a haber integración con elementos externos, es pero muy importante que ustedes le den esa prioridad, ese alcance, ese detalle, para que no los sorprenda, ¿no es cierto?, el sistema, para que no se vayan a quedar atascados o atrasados porque no consideraron algún elemento del factor de ajuste. Bueno, espero que este contenido, como ya te dije, te haya gustado. Recuerda que la serie completa está en profesorgaldames.cl. Acuérdate que tú puedes entrar aquí a profesorgaldames.cl, puedes entrar aquí a cursos y luego entrar aquí al curso Método IFPUG FPA. Aquí están los videos de análisis de puntos de función. Por aquí, ¿no es cierto?, vamos a tener también el video y en este caso tú puedes verlo aquí en la plataforma o directamente en mi canal en YouTube. Así que suscríbete, si aún no lo haces, dale like si te gustó y bueno, espero que podamos seguir aprendiendo y trabajando en este proyecto. En el próximo video vamos a revisar algunos aspectos a considerar sobre el cálculo de puntos de función, que es más o menos lo que ya hemos visto, solo que aquí lo presento un poquito distinto, pero sí hay preguntas que son importantes de resolver dentro de lo que nosotros, digamos, estamos haciendo, que es nosotros estábamos por aquí, la clasificación de componentes, pero tenemos que revisar el paso 6, que es la revisión de las características, que ya lo hicimos en el proyecto, y luego la tabulación de resultados con la respuesta a algunas preguntas que pueden surgir como inquietudes para ver si nosotros estamos haciendo bien el trabajo. ¿Qué tal? Que esté súper bien y nos vemos en el próximo video. Chao.